Hola, muy buen día chicos. Otra vez estamos aquí recibiendo clases y pues hoy vamos a ver el framework Node.js con REST, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? Conocer qué es API REST. ¿Cuál es la competencia? Desarrollar interfaces REST. Vaya, aquí no quiero que se confundan con una interfaz gráfica, ¿verdad? Una interfaz gráfica es lo que sirve de ligamento o lo que sirve de conexión entre un usuario y un software. En el caso de una interfaz REST es lo que sirve de unión o lo que sirve de intermediario entre un software y otro software. Por lo tanto no tiene una parte gráfica sino que programática. Entonces vamos a aprender a hacerlo con el Framework Express. Aquí les he dejado un libro, ¿verdad? Que tiene 4 capítulos y dos direcciones URL que nos van a servir durante la clase. Entonces empezamos. Aquí tenemos las dos direcciones. La primera es error de dominio cruzado y la segunda es la definición completa de REST, que va a ser la primera que vamos a ver. Lo voy a colocar aquí. Bueno, eh, ¿qué es REST? REST es representación de transferencia de estado, mejor conocido en el mundo como servicios web. Es un sistema diseñado para garantizar la interoperatividad, me faltó la T ahí, entre entre sistemas conectados a una red, en otras palabras, que dos programas puedan enviarse datos a través de Internet. Es muy útil especialmente porque los servidores web dificultan grandemente el envío de datos por formularios en dominios distintos. Aquí están los ejemplos, pero vaya, por ejemplo, si yo aquí tengo un formulario en algún sitio.com barra formulario datos.html y yo quiero enviar estos datos a otro sitio.com barra recibir datos, entonces me va a dar un error de dominio cruzado, bueno, que pues se los he dejado aquí. El error de dominio cruzado sucede cuando un dominio, o sea, una página web quiere enviarle datos a otro dominio, o sea, a una página web que está en otro sitio, ¿verdad? Entonces se conoce como CORS. ¿Por qué fue diseñado originalmente este error? Bueno, fue diseñado porque lo que sucede es que si yo tengo un sistema y yo les digo, hey, necesito que es una red social y necesito que se registren para que puedan usar mi red social. Pero entonces puede venir un hacker y desde su página web mipajarito.com o página web falsa.com, ellos meten ahí un for o un bucle y empiezan a enviar datos en bucle de su sitio web a mi sitio web. Van a crear una infinita cantidad de usuarios falsos y lo que van a hacer es ingresarme información falsa y hacer que mi servidor se caiga. Entonces, por eso es que la única manera en que se pueden enviar datos de una página web a otra es que las dos pertenezcan al mismo sitio web. Para el caso aquí tenemos mozilla.org. Entonces Mozilla solo puede enviar datos de una página de mozilla.org a otra página de mozilla.org. Si no fuera así, todo el mundo se aprovechara de esa situación, ¿verdad? Ahora, esta restricción también genera problemas, porque hay ocasiones en que una empresa quiere realmente conectarse de un sistema a otro sistema. Y es más difícil todavía cuando queremos que dos aplicaciones de escritorio se conecten a través de Internet. Entonces, la solución antigua de eso era utilizar un SOA. No, perdón, utilizar un SOAP, un Simple Object Access Protocol. Son los servicios web de antes, ¿verdad? Están un poco desfasados, ¿verdad? Que ellos utilizan el protocolo WSDL, Web Service Description Language, y solo transmitían sus datos por XML. En el año 2000, pues apareció la definición de REST, y ya con REST ya podemos utilizar o XML o JSON y es mucho más fácil de programar. A raíz de la aparición de este REST, se apareció una nueva arquitectura de desarrollo de software mejor conocida como SOA, Service Oriented Architecture, la arquitectura orientada a servicios. En este caso, nuestros servicios web los hacemos, todas nuestras funciones de nuestro sistema están hechas como servicio web, de modo tal que los podemos combinar y de diferentes maneras. Incluso hay servicios web que llaman a servicios web para hacer su trabajo.
Al programar todo como servicios web, las interfaces gráficas para los usuarios pueden estar hechas en cualquier lenguaje de programación. Y los servicios web pueden estar hechos en cualquier lenguaje de programación. El equipo A hace los web services para contabilidad, el equipo B hace los web services para gerencia, el equipo C hace los web services para registro, y luego el equipo D hace las interfaces gráficas de los otros tres equipos en otro lenguaje de programación. A puede programar en C Sharp, B en PHP, el grupo C con Node.js y el equipo que va a hacer las interfaces gráficas o que va a unir todas las funcionalidades en aplicaciones propias para contabilidad, registro y gerencia, los puede hacer en otro lenguaje como Node.js, ¿verdad? Y todo esto se debe a la interoperabilidad que da los servicios web. Ahora, definamos un poco más qué son los API REST. Aquí tengo esta descripción. No la coloqué aquí para que la veamos ahorita, sino que para que ustedes la lean y extiendan. API REST pues, son servicios web. Es como un programa que sirve para conectar dos programas distantes que están en dominios distintos, ¿verdad? Aquí hay mucha explicación de cómo funciona, ¿verdad? Como podrán ver, aquí utiliza verbos. Y es que lo que sucede es que el API REST está basado en la web. Como cuando apareció Internet y las páginas web tuvo mucho éxito, entonces el creador de API REST se basó en los protocolos de las páginas web para que su servicio web funcionara, para que REST funcionara. Entonces, ¿cuáles son los principios de diseño? Igual que una página web utiliza métodos HTTP, es sin estado, o sea que no importa cuántas personas ingresen a la misma función, la función no va a dar una respuesta distinta a menos que esté programada para que así sea. O sea, no mantiene estado de un cliente específico. Si yo entro una vez y luego vuelvo a pedir el servicio de la misma función dentro de mi API REST, entonces él no va a hacer diferencia que he llegado dos veces, a menos que lo programe directamente, o sea, pero por defecto no lo hace. Entonces, expone la estructura de directorios URI, o sea que si querés acceder a una función de un API REST, de un software API, lo que tenés que hacer es entrar a una página web que tenga montado un web service, un API REST. O sea, ojo, es sinónimo. Si digo web service, es lo mismo a que diga API REST, me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, si yo tengo un dominio como página.com y yo aquí tengo montado mi API REST, entonces yo tengo que configurar mi API REST para que, para que dispare una función cuando el cliente quiere ingresar a la carpeta 1, por ejemplo. La carpeta 1 puede que no exista, pero cuando API REST detecta que quiere entrar a esa carpeta, entonces él ya sabe, ya tiene, nosotros programamos qué función queremos que dispare. Sirve para transferir archivos, documentos de datos o JSON o XML, que básicamente ya solo con JSON puedes transmitir cualquier cosa. Entonces, funciona con un modelo cliente-servidor, ¿verdad? Eso quiere decir que un cliente accede a un servidor y el servidor puede entregar sus habilidades o servicios a muchas personas al mismo tiempo. Utiliza verbos, eso quiere decir que si yo entro a mi página.com, yo lo puedo configurar para que si utilizo el verbo get, digamos que voy a entrar a esta dirección, y si utilizo el verbo get se dispara una función, y si utilizo el verbo post se dispara otra función. Asimismo, si uso put, delete o todos los verbos que ya conocemos de las clases anteriores. Es idempotencia, básicamente es algo como que sin estado. Y los verbos más comunes, ya los vimos antes, get, post, put y delete. Get usualmente se utiliza para enviar datos para que sean guardados en el servidor. Perdón. Get se utiliza para obtener datos del servidor, post para enviarle datos para que lo guarde, put para actualizar un dato y delete para borrar datos. Claro, no es obligatorio que funcionen así, pero por protocolo pues, deberíamos usar cada nombre para lo que queremos. Al final solo es un nombre que se coloca en la programación. Yo puedo hacer que al hacer un get se borre un registro, programáticamente hablando. Bueno, entonces aquí les dejo las URL que tenía abiertas aquí, son las que necesitaría que lean para que tengan un conocimiento más completo de lo que son los errores de sitio cruzado y los API REST. Una definición más profunda. Por ahora me basta con que entiendan que es un programa que habla con otros programas. Bueno,
Vamos a ver qué es un router express. Primero, se llama express porque es del framework express de Node.js. Entonces, básicamente un router lo tienen todos los API REST. Cada vez que ustedes hagan un web service o API REST, como quieran decirle, va a tener un router. Pero este se llama router express porque viene de este framework. Entonces, oh, entonces, ¿qué es un router? Es un enrutador. Él se encarga, por ejemplo, de enrutar esta dirección web a una función en nuestro código, a un método, ¿sí? Y también se encarga de buscar la función específica dependiendo de cuál es el verbo que venga. Entonces, bueno, ¿cómo se programa una ruta? Bueno, yo tengo mi aplicación, si ustedes recuerdan cuando programamos el proyecto de Node Express de la clase anterior. Si yo le coloco barra formulario 1, eso quiere decir que mi dominio.com pleca formulario 1. Cuando eso suceda, el router va a ejecutar este código de aquí, ¿verdad? Esta función, más bien, va a ejecutar este método, esta función. Tiene .all o .todos, porque eso quiere decir que este código se va a correr no importando cuál verbo se haya enviado. Si hago app.get formulario 1, quiere decir que va a correr esta función cuando entre a esta URL, mi dominio.com barra formulario 1. Entonces, pero el verbo tiene que ser get. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo. Digamos que mi página se llama http:// misitio.com. Entonces, si yo entro a formulario 1, así, si yo entro a esta dirección web, lo que va a hacer es disparar este formulario. Cualquiera de estos, ¿verdad? Ahí aquí lo que falta definir es en verbo. Entonces, ya vamos a ver, cuando utilizo la barra de direcciones web aquí, se dispara el verbo get. Pero la verdad es que no quiero utilizar un programa que conecta programas para utilizarlo desde un explorador, eso es ilógico. Yo lo que quiero es solamente demostrarles la URL, que esta URL, formulario 1, si mi sitio se llama misitio.com, entonces al hacer formulario 1 se dispara. Para ese caso yo tengo que tener mi router montado sobre misitio.com. Entonces al colocar barra formulario 1, pues dispara esta función al ser así. Si yo llevo mi web service a otro dominio que se llama miotrodominio.com, entonces básicamente esta es una dirección relativa. Se va a disparar esta función cuando sea miotrodominio.com barra formulario 1. Entonces cuando es get, dispara esta función, cuando es post, dispara esta otra, cuando es put, dispara esta otra, cuando es delete, dispara esta otra. Ya vamos a entenderlo más con el ejemplo. Entonces, para dar un ejemplo, las páginas web utilizan el verbo get cuando escribimos en la barra de direcciones y le damos enter. Las páginas web utilizan el verbo post cuando utilizamos un formulario y le damos enviar, en este caso acceder, aquí en la página de WordPress. Claro, cuando hacemos un formulario HTML, cuando hacemos el input type form, method y le damos post, ahí le estamos diciendo cuál es el verbo que queremos utilizar. Puede ser un post, get, put, delete, etc. ¿Cómo funcionaría consumir? O sea, ahorita les voy a enseñar cómo crear un API REST, pero ¿cómo consumen los otros lenguajes de programación el API REST que nosotros hagamos? Ya les dije que no lo pueden consumir por un explorador web porque eso es para usuarios normales. Nosotros los programadores tenemos que consumir API REST programáticamente. Entonces básicamente sería algo así. Esto no es código real, solo es un ejemplo para que se entienda. Supongamos que trabajamos en JavaScript y hago var datos, declaro la variable, igual, y creo una función. Función invoca API REST. Le coloco primero la URL y el verbo con el que quiero llamar al servidor. Estoy invocando al servidor api-restdatos.com y dentro de él estoy invocando a la función darme datos y la función darme datos que responda al get. ¿Sí? Por cada verbo esta función puede ser distinta.
Entonces, esto nos devolvería los datos que quiero y los guardamos en datos y luego los usamos como queramos. Ahora, veamos unos ejemplos reales. Aquí tengo un código en PHP. Supongamos que desarrollamos un API REST para esta dirección, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que con la URL guardamos primero la URL, luego guardamos los datos que vamos a recibir, luego configuramos las opciones y luego ejecutamos el curl exec y le pasamos como parámetro toda la información de la URL y todo. Entonces guarda la respuesta aquí y cuando uno imprime la respuesta, pues lo que trae es un JSON que dice status OK. Es un ejemplo nada más. Entonces así nosotros podemos programar en Node.js y a través de PHP alguien puede consumir nuestro servicio web o API REST, como quieran decirlo. El ejemplo está en esta dirección, por si quieren ver el ejemplo completo. Ahora, ya que estamos más familiarizados con Java, aquí hay un ejemplo de Java. Ustedes pueden hacer su API REST en Node.js y luego consumirlo en Java. Lógicamente tienen que tener levantados los dos sistemas, un sistema API REST y luego el otro. Entonces, primero declaro la URL, y ahí creo un nuevo objeto de tipo URL, le coloco la dirección, ¿verdad? Se la asigno y luego creo un objeto HTTP URL connection, abro la conexión, el método que sea get, o sea, el verbo es get, set response property, accept, que acepta formato JSON en respuesta. Si la respuesta del servicio GET, del servicio web, es diferente de 200, que 200 es OK, acuérdense. Si es diferente de 200, entonces tiramos una excepción. Si no, continúa el código. Abrimos el stream de datos, porque como viene de internet, los datos van a venir por pedazos. Y luego guardamos todo en un buffer, que esto es básicamente como manejar un string grande. Y luego en output vamos a guardar todo el contenido del string a través de este iterador. Hay que esperar a que termine de leer todas las líneas del streaming para que lo guarde en este string grande y luego pues lo muestra. System.println output y luego nos desconectamos. Entonces así consumimos en Java un web service. Aquí está el ejemplo si lo quieren ver completo. Ahora, ¿cómo programamos rutas con parámetros? Digamos de que no solo quiero llamar un servicio web, sino que le quiero mandar un dato. Entonces, si yo quiero que a mi URL, a través del verbo get, reciba un dato, pues hago barra quiero datos, barra ID persona, ¿verdad? Entonces, y aquí corre la función. Esta es una función implícita, por eso no tienen la palabra function aquí. Y hacemos un rest.end, que es básicamente enviar el HTML de respuesta, solo que aquí es puro texto. Ya saben ustedes que los exploradores se inventan todo el cuerpo de la página web si solo mandamos texto. Enviando datos de la persona con identificador, rec parents ID persona, y aquí imprimimos el ID que se nos pasa. Si nosotros configuramos la página web de esta manera, para invocar el API REST debería ser, cerrar la página, ¿verdad? Debería ser algo así: www.mipagina.com pleca persona pleca 44. Entonces le doy enter y si mi página.com tiene el API REST que responde al verbo get de persona, él va a tomar el ID 44 y lo va a utilizar. En caso de Node.js queda guardado en rec.parents y el nombre del ID, ¿verdad? Entonces esto sería 44. Todo esto, este objeto así completo es 44. Si enviara los datos así. Ahora, el body parser es un paso obligado. Tenemos que invocar el módulo body parser, guardarlo en una variable y luego hacerle un app-use body JSON para que acepte datos en formato JSON. ¿Cómo funciona el Express Router? El Express Router básicamente, aquí creamos el Express, el router, y le ponemos el nombre que queramos. En este caso le he puesto formulario router. Luego formulario router va a utilizar JSON, entonces le ponemos el módulo bodyparser.json. Esta es la variable, el objeto de bodyparser. Luego a la ruta creamos una ruta, formulario router.route, el comando route crea rutas, y eso quiere decir que la ruta pleca
es la que vamos a estar aceptando. ¿Qué es la ruta pleca? Si nos venimos aquí al ejemplo, la ruta pleca pues es simplemente así. No importa en qué dominio estemos, con solo que se invoque el dominio ya lo capturamos con node. Entonces si le colocamos .all, este all que está aquí es el método, entonces quiere decir que no importa qué verbo utilice, él va a correr la función que va a estar aquí adentro. Si es .get, pues él va a correr cuando se le invoque a esta ruta por get, pues va a invocar solo el código de get. Bueno, esa es toda la explicación. Si sienten que es mucha información y necesitan un refresh, pues entonces le ponen pausa y lo miramos después. Por lo pronto, yo continúo con la clase. Entonces le voy a dar... Vaya chicos, entonces vamos a esta tercera parte, la que es el ejercicio, ¿no? REST utilizando ExpressJS. Entonces, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es instalar el body parser, que como ya dijimos que es para poder recibir variables en JSON. Entonces, ya aquí ya limpié mi consola y bueno, ya lo tengo instalado, pero ojalá no dé problemas. Body parser arroba 1.18.3 save y bueno, ya lo está instalando y parece que no hay problema. Bueno, cada vez que lo vamos a necesitar en un diferente proyecto tenemos que ir a la carpeta e instalarlo, ¿verdad? Bueno, después de esto vamos a actualizar el index.js. Lo primero que vamos a hacer es agregar el módulo body parser. Entonces me vengo para acá y aquí están los módulos, pues aquí lo agrego, body parser. Luego tenemos que utilizar el app-use body.json, que como les dije es obligado ponerlo, simplemente es para que podamos recibir dentro del body, aquí abajo lo vamos a ver más adelante, dentro del body que podamos recibir datos en formato JSON. Y esto es para que podamos decriptar los datos que vienen ocultos en la URL. Entonces, bueno, empezamos. Bueno, antes que nada, esas páginas estáticas las voy a quitar. Aunque la verdad no hacen daño que estén ahí, pero por ahora, y ese también lo voy a quitar porque siempre responde con esto cuando no encuentro la página web. Y listo, vale. Entonces solo queremos que responda a nuestros servicios web. Lo primero que vamos a colocar es app-all, ¿verdad? O sea que siempre que ingresemos a nuestra página web /personal, no importa qué verbo sea, va a correr esto. res.status 200, le va a colocar un header de text plain y va a correr la siguiente función. En este caso, la siguiente función, él ya sabe que va a invocar a los siguientes verbos. Aquí tenemos a los 4 verbos: get, post, put y delete. Entonces ingresamos a /personal, verbo get, /personal, verbo post, /personal, verbo put y delete. Entonces en personal recibimos request, que son los parámetros que envía el cliente, response, que es lo que nosotros le respondemos al cliente, y next, que es la siguiente función. Entonces hacemos res.env para imprimir este texto. Podemos enviar HTML también. app.post y aquí ponemos un mensaje un poco más personalizado. Agregando una persona, rec, y como si se recuerdan, en el body colocamos el JSON, entonces vamos a recibir un parámetro name. Y con los datos, description, ¿verdad? Entonces en este caso vamos a guardar a una nueva persona con el nombre name y con la descripción description. Podemos agregar más variables si quisiéramos. Luego put actualiza datos con este 403, que es operación no soportada. Luego pues colocamos el mensaje que no se soporta esta operación con el verbo put en personal. Luego delete y bueno, pues básicamente el verbo delete que en /personal y eliminándolos a todos, ¿verdad? Eso debería funcionar ya solo para la parte de los verbos. Pero si nosotros queremos recibir una variable a través de la URL, entonces aquí tenemos get, post, put y delete otra vez. Le pueden poner pausa al video para verlo bien. Y bueno, después de /personal vamos a recibir el ID. Este sería un número entero o una cadena o lo que sea. Y lo vamos a recibir de una manera diferente.
Los datos en el body es como una información oculta que se envía. Y los datos que van dentro de la URL son parámetros, ¿verdad? Entonces estas son variables en JSON y esta es un parámetro que va mostrada en la URL. Y pues como se llama persona ID, en Node.js pues le coloca el mismo nombre persona ID. Enviando la información a la persona y le coloca la persona ID. Luego post, el verbo post para barra personal que lleve un ID no está soportado. O sea, no puedo crear un usuario con un ID del usuario. Tengo que obtener un nombre y una contraseña. No como en este caso, que hice un post y sí puedo recibir un nombre y una descripción. Y luego put, que es actualizar. ¿Verdad? Que aquí de put me valgo de los parámetros. Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Que put me valgo de los parámetros para ver cuál es el que voy a actualizar y aquí el nombre y la descripción que le voy a actualizar a ese ID. Y luego eliminar, así solo elimino una sola persona. Si se fijan, delete funcionan los dos, tanto como el que solo tiene barra personal como el que recibe un ID. Si solo es barra personal, los elimina a todos, y si lleva el ID, pues solo ese que lleva el ID. Vale, entonces eso sería el ejercicio 3. Vamos a probarlo en Postman. Vale, como les digo, si quieren, si no tienen Postman, pueden utilizar un software, pueden desarrollar una aplicación en Java, así como les mostré en el ejemplo, para consumir el servicio web. Pero si no quieren hacer el proyecto, pues solo instalan Postman para que puedan utilizarlo. Como les había comentado antes, localhost, o sea, los API REST no están hechos para comunicarse con clientes web, sino que están hechos para comunicarse con otro programa, ¿verdad? Entonces en este caso, pues yo creo que no he levantado la aplicación. Vamos a ver. Si no, no la he levantado. Entonces vamos a levantarla. Hacemos npm start. Y ahí está. Vamos a colocarle aquí tal vez un mensaje. Console.log y pongámosle otro. Console.log. Probando API REST. Y lo volvemos a correr. A ver si una travesura no me sale cara. Y ahí está, probando API REST. Ok, entonces cannot get, o sea, básicamente Node.js le responde que no puede hacer un get. Si le hacemos un barra persona, pues no puede hacer un get a persona. A personales, personal, personal, enviando datos a todo el personal. Vale, si ustedes se dan cuenta, yo no le puse el verbo en ningún lugar. Entonces, pero como les había comentado antes, esta URL a través de un explorador web utiliza el verbo get por defecto. Ahora el post es con un formulario, aunque se puede utilizar put y delete también con un formulario HTML porque es programado. Pero si queremos probar los demás, no funciona así. Va, por ejemplo, aquí tenemos el get cuando mandamos un ID. Ahí dice enviando la información a la persona tal. Entonces pongámosle aquí barra 44. Enviando la información a la persona 44. Como no defino el tipo de dato, puedo colocarle cualquier cosa y él identifica eso como una variable. Vale, pero solo podemos probar el get. Vale, probemos otros. Primero probemos el que teníamos por defecto, barra personal. Y aquí podemos ver que enviando datos de todo el personal. Ahora probemos con post. Post, aquí está post. Y post necesita una variable en el body que sea name y otra que se llama description. Entonces cuando me voy al body, aquí request body, si ustedes se dan cuenta, cuando le digo get no hay body, pero el post sí tiene estabilidad porque el post está diseñado para mandar grandes masas de datos. Entonces aquí le puedo colocar name y le pongo Rafael y no me funcionó. Pero bueno, agreguemos el otro parámetro, description.
información de Rafael y hago el post y tampoco funciona. Vamos a ver qué le hice mal. Name y description. Name, description, description. Bueno, tal vez con hagamos el JSON. Y lo enviamos. Undefined. Vamos a ver si no se me ha escapado algo. A ver. Bueno, hicimos el body parser, luego hicimos el body URL encoded. A ver dónde estoy corriendo esto. Web class en JS. ¿Sí está bien? Body parser, app use body JSON. Body JSON, luego el body URL encoded. Extended true. Hago un barra personal. Pues no sé, tal vez era información en caché. Bueno, el código está bien. Posiblemente la caché no se había refrescado porque no le toqué nada realmente. Bueno, entonces el body post lleva el name y lleva el description, ¿verdad? Luego hacemos un put que no se puede actualizar. Pues hacemos el put. Y ahí está. 403 prohibido, no se permite actualizar personal, barra personal. Luego hacemos el delete. Y eliminándolos a todos. ¿Ok? Y aquí podemos ver las cabeceras. Bueno. Luego vamos a probar cuando se lleva un ID aquí. Empecemos con get. Le colocamos Rafa. Enviando la información de la persona Rafa. Aquí está. Luego hacemos el post. Creo que esta no está soportada. Prohibido, no se puede enviar datos de persona por datos en URL Rafa. Algo confuso el texto, pero ahí va. Luego probemos put. Actualizando la persona con ID Rafa, con el nombre Rafael y la descripción e información de Rafael. Claro, no lo hace, ¿verdad? Solamente es cadena de texto, no hay base de datos que tocar. Y luego tenemos delete. Ahí está, borrando la persona Rafa. Bueno, esto sería la tercera parte del ejercicio, de la clase. ¿Verdad? Entonces, hacemos un commit con REST simple utilizando... bueno, y aquí podemos ver todo lo que hemos hecho. Todos los get, los post, los put, delete, ¿verdad? Y la URL que fue accedida. Ok, terminamos y hacemos un commit con REST simple utilizando Express.js. Vemos aquí el git status, hagamos un git add, luego hacemos un git commit -m y hacemos, ¿cómo? REST simple utilizando Express.js. Ahí está. Hacemos un git log one line y ahí está. REST simple utilizando Express.js apuntando a Headmaster. Ok,
Bueno, sigamos con la última parte de la clase. Bueno, en esta parte vamos a utilizar un router, ¿verdad? Para enrutar, que capture de una manera más fácil la información. Dentro del folder NodeExpress, crear un folder llamado routes. Routes, que sería como rutas. Crear un nuevo archivo llamado personalrouter.js. Obviamente adentro de la carpeta, ¿verdad? Ahí está. Este de aquí. Escribir el siguiente código dentro de personal router. Básicamente es el mismo código que acabamos de crear allá, solo que le vamos a agregar el... Voy a limpiar un poco el texto. Solo que vamos a agregar el express. Primero agregamos el express. Luego agregamos el body parser. Después agregamos la ruta. El enrutador más bien. Luego hacemos el personal body JSON y yo creo que aquí se me está escapando ponerle el URL en code. Creo. Sí, debería ponerlo. Y luego, ¿a dónde apuntamos? A barra. Entonces, este está apuntando a barra, pero cuando nosotros invoquemos al router personal, su base va a ser paginaweb.com pleca personal. Entonces, barra equivale a que nosotros digamos www.pagina.com pleca personal, porque cuando lo invoque de index lo voy a invocar usando como base esta dirección, la dirección relativa a barra personal. Por lo tanto, barra para él significa barra personal en el index, ¿verdad? Bueno, luego hacemos lo mismo que en el anterior. Hacemos, bueno, esto no lleva punto y coma, sino que de un solo encadenamos la función a punto all, y aquí recibimos rec, res y next. Hacemos un status 200, igual que el anterior, solo que sin punto y coma. Y luego encadenamos el punto get. Esta es una de las ventajas de JavaScript. Se te enviará la información del personal completo. Luego el post, ¿verdad? Igual que el anterior. Luego el put y el delete. Listo. Ahora exportamos el módulo para que pueda ser utilizado. Así, module.export, y hacemos la exportación. Y luego actualizamos el index.js. Nos vamos a index porque este archivo por sí solo no va a hacer nada, hay que invocarlo. Y creamos como si fuera un módulo, una nueva constante. Lo voy a poner aquí un poco separado. Y este es el router personal y estamos invocando dentro de la misma carpeta donde estamos, que simboliza este punto. Nos vamos a ir a la carpeta routes, que es la que acabamos de crear, y luego nos vamos a ir al archivo personal router. Él asume el .js. Entonces luego hacemos un app use en barra personal, es lo que les comentaba antes. Aquí un app use en barra personal, por lo tanto aquí dentro de personal router, fíjense, es barra personal para personal router, por lo tanto aquí esta barra indica, él ya está en esa posición de barra personal, por lo tanto la barra solo significa que va a estar aquí nada más. Bueno, lo que sucede es que aquí se nos está cruzando este código de aquí, por lo tanto lo voy a ocultar por ahora. Esto hasta aquí. Ya los que tienen ID, pues lo vamos a dejar aquí por ahora. Debería funcionar. Probemos. Bueno, iniciamos el servidor y probamos los cambios en Postman. Iniciamos el servidor.
npm start y me tira un error. App use body URL encoded no está definido en personal router línea 5. Línea 5 a body URL encoded. Es que app no está definido aquí. Vale. Intentamos otra vez. Y ahí tenemos, probando con API REST. Entonces nos vamos aquí y aquí hacemos, nuevamente probamos lo que hemos hecho, localhost con get normal y no lo encuentra. Vamos a probar tal vez el body JSON después. Vale. Probamos otra vez y sigue sin encontrarlo. ¿Será que está igual que el otro que guarda información en caché? Localhost 3000. Y si le colocamos barra personal, que es donde estoy apuntando, barra personal, ahí está, se te enviará la información del personal completo. Entonces, como ven, ya no necesito escribir todo mi código de cada uno de los módulos de mi sistema en el index, sino que puedo crear rutas y dentro de cada ruta programar, como si fueran objetos, clases y objetos. Bueno, probemos con post. Los parámetros, vamos a ver qué dice. Cabal, undefina. Entonces probamos name, Alfredo le voy a poner. Probamos un nuevo parámetro, description, y le vamos a colocar descripción de Alfredo. Es mi segundo nombre, por si no lo saben. Y sigue. Probamos así, indefinido. Luego regresamos a JSON. Y ahora sí funciona. Alfredo con la descripción de Alfredo. Ok. Luego hacemos aquí estamos en routes. Luego hacemos un put. No está autorizado. Y luego delete. Ahora espero que les haya gustado el ejercicio. Les dejaría de investigación que ustedes vean lo de esto de los ID, pero lo vamos a ver en otra clase posiblemente. Pasen todos un feliz día.